De los equipos anfitriones que va a tener este Mundial 2026, que hace historia América trayendo este Mundial, escogiendo a 48 selecciones, creciéndolo un poco más de lo normal. Después de 32 que teníamos, ahora subieron a 48 y así está la disputa, lo que es de los tres países. Un histórico mundial que va a dar este 2026, disputado en los tres países, y que vamos a dar los contextos de lo que es Canadá, que le toca ahora la hora de Canadá, y dar el sketch de Canadá, las programaciones de Canadá que va a tener en disputa, que justamente también comienza el 12 de junio, que es el otro viernes ya, que discuta, pero primeramente vamos a dar un contexto de lo que es Canadá, porque hay personas que no conocen la Liga de Canadá, qué pasó con Canadá, cuántos equipos tienen, cuál es la historia de Canadá en los mundiales, cuál es la historia de Canadá como liga. Entonces tenemos que poner un contexto de lo que es Canadá, porque hay muchas personas que no conocen la historia de lo que es la Liga de Canadá, cuándo fue fundada, cuántos mundiales ha ido Canadá, cuántas disputas ha tenido Canadá con otros equipos para llegar a las eliminatorias y poder llegar a un mundial, y la verdad que solo ha sido participación más, o cuántos puntos ha obtenido, cuántos goles, y eso vamos a dar un contexto primero para hablar de la programación que le toca a Canadá este día, que es día domingo, que dijimos que iba a dar la programación del día que le toca jugar a Canadá. Bueno, el contexto de lo que es la Federación Canadiense de Fútbol, que se participó y se fundó en el 1912, y el siguiente año 1913 que quedó prácticamente ligada a lo que es a la FIFA. Se ligó en 1913 lo que es Canadá, se ligó a lo que es la FIFA para poder participar en los mundiales Canadá. Pero Canadá no participó en los mundiales de 1930, no, que fue hasta 1954 que Canadá tuvo participación, hasta 1958. Después hasta el Mundial de Suecia, que Canadá entró a la clasificación eliminatoria, de las eliminatorias, que justamente se peleó con el área aquí de la CONCACAF, peleó contra México y Estados Unidos, y no pudo ir al Mundial, lo que es Canadá. La participación de Canadá en el Mundial, solo los partidos que fueron, la participación que tuvo Canadá no más fue en 1986, y en Qatar, que fue el 2022, el Mundial pasado, que fue la participación que tuvo lo que es la selección de Canadá. Canadá se desarrolla la Liga de Canadá con 8 equipos. Es un formato general de a 2 vueltas, y clasifican los primeros 4 de finales, semifinales, y así es el formato que tiene Canadá en las clasificaciones en su liga, y así es que se desarrolla lo que es la Liga Canadiense de Fútbol, donde sí participa el Toronto aquí en la MLS, participante del MLS activo el Toronto, buen equipo, que hay muchos jugadores participando en la selección del Toronto. Así que es el contexto cuando participó en el Mundial, lo que fue Canadá. Jugó 6 partidos Canadá en esa época contra México y Estados Unidos en los mundiales en sí general. Ha jugado seis partidos, ha tenido 0 puntos y prácticamente 6 derrotas y 2 goles a favor y 2 en contra, lo que ha tenido Canadá en la participación que ha tenido en los 2 mundiales del 1986 y en Qatar 2022, que fue participación también de Canadá, que clasificó para esos mundiales. Bueno, ahora la programación de lo que es Canadá. Canadá enfrenta al primer partido, lo que es en Toronto, a Bosnia-Herzegovina, el 12, que es el día viernes prácticamente, un día después de haber inaugurado el Mundial, que el jueves es. Se presenta el 12 de junio en Toronto, va a jugar contra lo que es Bosnia Herzegovina. El 18 también, la siguiente semana disputará el 18 de junio, allí también en Vancouver, Canadá, va justamente contra Qatar a jugar ese partido Canadá. Y lo importante de Canadá también, como hemos dicho, de todos los equipos y todos los equipos que están formando este mundial, lo que es México, Estados Unidos y Canadá,
Lo más importante es que no desperdicien el primer juego y poder obtener el primer punto, o si no, un gane para poder avanzar en lo que es la fase de grupos. Así también estamos hablando de Canadá, tal como hablamos de México y Estados Unidos, que no puedan perder un punto para poder llegar con buen suceso al segundo partido, ya que en la fase de grupos es bien corto el mundial para clasificación de los en la fase de grupos, y poder participar en la siguiente fase de grupos, porque la verdad que los partidos son importantes al inicio, y no poder desperdiciar, por lo menos sacar lo mínimo un punto y no perder los primeros juegos que se participa en cualquier torneo, cualquier gesta deportiva, exclusivamente un mundial que se va a celebrar justamente el 2026, ya el otro jueves comienza. Bueno, como decimos, la participación, y el 24 de junio, allí en Vancouver también va a jugar contra Suiza, Canadá. Un partido difícil contra Suiza, un equipo que se mueve, está bien conjuntado. Entonces, el sistema de Suiza es bien balanceado, no defensivo, pero sí se mantiene un equipo potente, fuerte, y Suiza puede hacerle un buen competición a Canadá. Pero lo más importante que podemos decir de los países que van a disputar en su primera ronda de clasificación, o el partido de clasificación en grupos, partidos clasificatorios en grupos, como estamos diciendo, es importante porque los tres países anfitriones van a tener su oportunidad en casa y de poder demostrar que la afición está con ellos, la afición que es el jugador número 12, como siempre decimos, desde que los apoyen, y que a ese calorcito que los va a mantener allí dentro del terreno de juego también es un apoyo importante para los equipos anfitriones que van a participar. Los primera fase de grupos que participan, ellos en la primera fase de grupo es importante porque allí prácticamente se pueden ir invictos, o también pueden quedar afuera en la base de grupos. Que el fútbol así es, porque el fútbol no está escrito, nada está escrito. Vemos elecciones, así como le toca a Canadá, le toca a Bosnia, le toca a Qatar y le toca a Suiza. Podemos decir que Bosnia y Herzegovina no es un equipo fácil. El equipo de Qatar tampoco es un equipo fácil, porque eso es donde está el dinero suficiente que han implementado los cataríes en sus recursos económicos, que son millonarios. Ellos han invertido mucho en el fútbol y han desarrollado buenos proyectos en lo que es el fútbol. Entonces estamos hablando que la participación de Canadá es bien importante, así como también Estados Unidos y México, que están de anfitriones. Es importante de comenzar y arrancar y no confiarse, porque hay selecciones que no se conocen mucho. Bueno, los técnicos las conocen mucho porque las analizan, ven sus videos, ven televisión, las clasificaciones, cuál fue la eliminatoria, cuáles son las estrellas que tienen de jugadores que tiene cada equipo, cuáles son los medios importantes que tiene, cuál es el control de balón que tienen, cómo atacan, cómo se defienden, cómo mantienen la media cancha. Esas son las vistas o los videos que tienen que ver los entrenadores. Todos los entrenadores nos acostumbramos a ver formatos diferentes de Europa, de América, de Sudamérica. ¿Qué tipo de jugadores están jugando en Europa? ¿Qué tipo de jugadores son diferentes? Jugadores en medio. ¿Qué jugadores ofensivos tiene una selección? ¿Cómo está formada la defensa? ¿Qué sistema de juego juegan? El 4-3-3, 4-2-3-1, y cómo juegan a cada selección y en cada evento, y depende de cada juego, porque ese es un análisis de entrenador que dirige cada selección. Cada sistema son diferentes entrenamientos, cada sistema son diferentes aplicaciones que se hacen a los diferentes sistemas que otra selección los aplica, y se puede ahí analizar. Entonces los entrenadores tienen sus análisis completos conforme a videos, y que no saben mucha de historia de los países donde se van a desarrollar, o los países que están clasificando, o los países que se eliminan para un mundial. Eso es trabajo del entrenador, del asistente entrenador, y todo un equipo que se conforma para poder desarrollar un proyecto grande, y que la clasificación en la fase de grupos es importante, y en el análisis desarrollado de los sistemas de juego, qué sistema de juego un equipo está jugando, y cómo desarrollar un equipo en casa o de visita, si cambia el sistema de juego o no cambia un sistema de juego, dependiendo cómo se plantea el otro equipo o otra selección. O hay sistemas de juego que ya están forzados, no importa de visita o en casa. Así es que está los análisis directamente como entrenadores que somos.
Analizamos las situaciones adversas que puede traer un equipo, analizamos el ambiente, el psicoambiente que desarrolla, analizamos las temperaturas que tomar, cuánto tiempo vamos a estar en un determinado lugar. Así analizan los entrenadores profesionales que llevan a las selecciones a clasificar a los mundiales y poder obtener un buen objetivo a lo que se ha trazado determinado país. El objetivo de cada país es a partir de que un entrenador sea contratado, es contratado, y por eso es que es importante la búsqueda de entrenadores y el desarrollo más que todo en lo que es las ligas menores, y desarrollar un proyecto a largo plazo o a corto plazo. Hay proyectos diferentes y por eso es que las selecciones es importante que desarrollen y los países se desarrollen en bases tempranas para poder tener buenos viveros para fortalecer las selecciones y que los muchachos cuando lleguen de 15 y 16 años a estadios europeos, a estadios americanos o a estadios suramericanos, no se asusten cuando ven esos monstruos de estadios que están llenas de gente, o por lo menos un 50% está de personas. Y entonces esa es la base fundamentada en lo que es el deporte, lo que es el fútbol, que desarrollar los proyectos de base para poder fortalecer, cada país fortalece sus bases en base a desarrollo, en base a sistemas de juego, y esto es generalizado para todas las selecciones del mundo, y que lo más importante que las selecciones pongan su dinero donde tienen que ponerlas, porque es difícil de